Vinieron a ver fútbol, pagaron sus entradas, reservaron sus hoteles, cruzaron océanos y continentes con sus banderas y sus camisetas y su ilusión de vivir algo que para muchos era el sueño de toda una vida. Y lo que algunos encontraron no fue la fiesta que el fútbol promete. Fue una presencia que no esperaban ver en los alrededores de los estadios. Una presencia que en las comunidades de migrantes de las ciudades sede estadounidenses del Mundial tiene un nombre que genera un miedo muy concreto y muy conocido: el ICE. No en los estadios. No con una política específica que diga que los aficionados del Mundial son el objetivo. Eso hay que decirlo desde el principio, porque la honestidad importa más que el titular más impactante. Pero sí en las ciudades, sí en los alrededores, sí en los aeropuertos, sí en un nivel de actividad que las organizaciones de derechos de los migrantes describieron como elevado para el periodo del torneo y que generó exactamente el tipo de miedo que hace que la gente cambie sus planes aunque nadie le haya puesto una mano encima. Y ese miedo tiene consecuencias reales que se están midiendo de maneras muy concretas. En estadios con asientos vacíos que deberían estar llenos. En aficionados que compraron entradas y no las usaron. En familias que planearon el viaje durante meses y que a última hora decidieron que el riesgo era demasiado alto. En una experiencia del Mundial en las sedes estadounidenses que para una parte significativa del público latinoamericano y africano, que debería ser el corazón emocional de este torneo, está siendo marcada por la sombra de algo que en teoría no tiene nada que ver con el fútbol. Eso está pasando. Y la comparación con lo que está pasando en México, donde los estadios están llenos y los aficionados de todo el mundo están describiendo su experiencia como algo que no esperaban y que no van a olvidar, dice algo sobre este mundial que ningún comunicado oficial de la FIFA va a decir con esta claridad. Vamos a contarlo todo. Para entender lo que está pasando hay que entender el ambiente en que ocurre, porque sin ese contexto las acciones específicas no tienen su dimensión real. La administración Trump llegó a su segundo mandato con la agenda migratoria más restrictiva que Estados Unidos ha implementado en décadas. Eso no es una opinión política. Es la descripción que los propios funcionarios de esa administración usan cuando hablan de lo que están haciendo. Más recursos para el ICE, más operativos, más deportaciones. Criterios más amplios para determinar quién es prioridad de deportación que incluyen ahora categorías que antes no lo eran. Y una señal muy clara enviada a todas las comunidades de migrantes en el país de que la aplicación de las leyes no va a hacer excepciones por las circunstancias. Esa señal no se apagó cuando empezó el Mundial. No hubo una instrucción de la Casa Blanca diciendo que durante las semanas del torneo los operativos migratorios iban a moderarse para que el ambiente fuera más acogedor para los visitantes internacionales. No hubo ningún compromiso público del gobierno federal con la FIFA sobre las condiciones en que los aficionados extranjeros iban a ser recibidos independientemente de su estatus migratorio. Lo que hubo fue lo que siempre hay. Los operativos que estaban planificados siguieron adelante. Los agentes que estaban en sus zonas de operación siguieron en sus zonas de operación. Y el mensaje que llegó a las comunidades migrantes de las ciudades sede fue que el Mundial no cambiaba las reglas del juego que rigen sus vidas el resto del año. Ese mensaje, aunque no estuviera formulado de manera explícita, fue recibido con claridad meridiana por exactamente las personas a quienes estaba dirigido de manera implícita. Y las consecuencias de ese mensaje sobre el comportamiento de esas personas durante el Mundial son exactamente lo que se esperaría. Hay historias específicas que ilustran esto de manera que las estadísticas no pueden capturar con la misma humanidad. Una familia de origen mexicano residente en Houston lleva meses planificando ir al partido de México en el estadio local. El padre de familia tiene un proceso migratorio pendiente. La madre tiene residencia, pero sus hermanos, que iban a venir de visita específicamente para el partido, tienen situaciones más complicadas. Cuando los reportes de actividad del ICE en la zona empezaron a circular en los grupos de WhatsApp de su comunidad, semanas antes del partido, la familia tomó la decisión de no ir. Las entradas quedaron sin usar. El dinero no se recuperó. Y la experiencia que esa familia debería haber vivido, la de ver a México jugar en un mundial, en la ciudad donde viven, quedó convertida en algo que vieron en televisión desde su casa, con las puertas cerradas. Un aficionado colombiano que llegó a Estados Unidos con visa de turista válida para ver los partidos de Colombia en las sedes estadounidenses. Documentación completamente en regla. Ninguna razón objetiva para temer ningún tipo de problema.
Y sin embargo, después de escuchar los testimonios de otras personas en sus grupos de viajeros, después de ver los reportes de las organizaciones de derechos migratorios sobre el nivel de actividad del ICE en las ciudades donde iba a estar, decidió cambiar su itinerario. Vio los partidos en bares en lugar de ir a los estadios. Se quedó cerca de los espacios donde se sentía más seguro. Y su experiencia del Mundial en suelo estadounidense estuvo marcada por una precaución que no debería haber necesitado tener. Una delegación de aficionados senegaleses que tenía planeado dividir su experiencia entre sedes mexicanas y estadounidenses. Después de los reportes sobre el trato que habían recibido algunos viajeros africanos en los aeropuertos estadounidenses, reportes que circularon ampliamente en comunidades de aficionados africanos antes del inicio del torneo, el grupo decidió concentrar su tiempo en México. Visitaron una ciudad sede estadounidense solo para un partido específico, viajando y regresando el mismo día para evitar quedarse en el país más tiempo del estrictamente necesario. Esas historias no son casos aislados, son representativas de una dinámica que afectó a decenas de miles de personas en distintos grados durante el periodo del Mundial. No todos tuvieron encuentros directos con el ICE. La mayoría probablemente no los tuvo, pero la posibilidad de tenerlos fue suficientemente real y suficientemente cercana para cambiar el comportamiento de una parte significativa del público que debería haber sido el motor emocional del torneo en las sedes estadounidenses. Y eso tiene consecuencias que se miden en las imágenes de los estadios, en los asientos vacíos que aparecen en las transmisiones televisivas de partidos que en teoría deberían estar agotados, en la diferencia entre la atmósfera de los partidos en las sedes mexicanas donde cada rincón del estadio está ocupado por personas que vinieron de lejos con todo el entusiasmo del mundo, y la atmósfera de algunos partidos en las sedes estadounidenses, donde hay espacios que cuentan una historia diferente. Esa diferencia de atmósfera no se explica completamente por el precio de las entradas ni por la falta de cultura futbolística en Estados Unidos, aunque esos factores también son relevantes. Se explica en parte por algo que no aparece en los análisis económicos del torneo, pero que es igualmente real. Por el hecho de que hay personas que no fueron porque no se sentían seguras yendo. Y esas personas son exactamente las que más energía, más color y más vida habrían aportado a esos estadios. Ahora vayamos al otro lado de la frontera, porque el contraste es demasiado importante para no desarrollarlo en detalle. Lo que está pasando en las sedes mexicanas del Mundial es tan diferente de lo que está pasando en las sedes estadounidenses que parece difícil creer que estamos hablando del mismo torneo. Y la diferencia no es solo una cuestión de estadios llenos versus estadios semivacíos. Es una diferencia en la experiencia fundamental de lo que significa ser un visitante en cada uno de esos territorios durante el Mundial. En México, los aficionados internacionales están describiendo algo que muchos de ellos dicen que no esperaban encontrar. Una bienvenida que no hace preguntas sobre de dónde vienen ni sobre qué papeles tienen. Una hospitalidad que se extiende desde el aeropuerto hasta los mercados y los restaurantes y los barrios donde los aficionados se mueven durante su estadía. Una atmósfera en los estadios que es tan intensa y tan envolvente que hace que ver un partido entre dos selecciones que no son la suya sienta como si estuviera viendo la final del mundo. Aficionados de países africanos que llegaron a México esperando ser tratados como turistas y se encontraron siendo recibidos como invitados de honor. Aficionados europeos que llegaron con las advertencias de sus medios nacionales sobre los problemas de seguridad de México, y que se encontraron con una realidad tan diferente a esas advertencias que publicaron en sus redes sociales, con una honestidad que ninguna campaña de imagen podría haber producido. Aficionados latinoamericanos que en las sedes estadounidenses sintieron una precaución que los inhibió, y que en las sedes mexicanas sintieron una libertad y una calidez que les permitió disfrutar del fútbol de la manera en que el fútbol merece ser disfrutado. La diferencia entre esas dos experiencias no es accidental. Es el resultado de decisiones concretas que los dos gobiernos tomaron sobre cómo manejar el contexto migratorio durante el periodo del torneo. México tomó decisiones activas para asegurarse de que los aficionados internacionales fueran recibidos de manera consistente, independientemente de su origen. Estados Unidos no tomó esas decisiones de la misma manera. Y los resultados son visibles en la experiencia de los aficionados de maneras que ningún comunicado oficial puede cambiar retrospectivamente.
Pero hay algo más en esta historia que también merece ser analizado porque añade una capa de complejidad que la narrativa simple de México, bien Estados Unidos mal, no captura completamente. El problema migratorio que está afectando la experiencia del Mundial en las sedes estadounidenses no es solo culpa de la administración Trump, aunque las políticas de esa administración son el factor más directo e inmediato. Es también el resultado de décadas de falta de reforma migratoria en Estados Unidos que dejó a millones de personas en situación de irregularidad prolongada sin ningún camino claro hacia la regularización. Esas personas que llevan años o décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos, que en muchos casos tienen hijos nacidos en el país que son ciudadanos, que contribuyen a la economía y a las comunidades donde viven, están en la situación de vulnerabilidad en que están no solo por las políticas actuales, sino por el fracaso de múltiples administraciones de distintos signos políticos de resolver un problema que ninguno tuvo la voluntad política de abordar con la seriedad que requería. El Mundial puso ese fracaso bajo una luz que es difícil de ignorar, porque hace visible la contradicción de un país que celebra el fútbol, el deporte más popular del mundo entre las comunidades migrantes que viven en su territorio, mientras simultáneamente mantiene a esas comunidades en una situación de precariedad legal que hace que ir al partido de su selección sea un cálculo de riesgo en lugar de una celebración sin complicaciones. Esa contradicción no es nueva, existe independientemente del Mundial, pero el Mundial la hace visible de maneras que tienen consecuencias para la imagen internacional de Estados Unidos que van más allá de las semanas del torneo. Los aficionados que vivieron esa contradicción en sus propias experiencias van a volver a sus países con una historia sobre Estados Unidos que no es la historia que el comité organizador del Mundial quería que contaran. Y esa historia va a circular en sus comunidades, en sus países, en sus redes de contactos, con una persistencia que las campañas de imagen no pueden neutralizar porque viene de la experiencia directa de personas reales. El contraste con México va a ser parte de esa historia también, porque los mismos aficionados que sintieron el ambiente diferente en las sedes mexicanas van a comparar esas dos experiencias cuando las cuenten, y esa comparación va a decir algo sobre México y sobre Estados Unidos que tiene valor de imagen que se va a medir en flujos turísticos y en percepciones internacionales durante años después del torneo. Hay algo más que también debe ser parte de este análisis, porque la honestidad requiere verlo todo. México tiene sus propios problemas con los migrantes que pasan por su territorio. Ha sido criticado en múltiples ocasiones por el trato que las autoridades mexicanas dan a los migrantes centroamericanos en tránsito hacia Estados Unidos. Por las condiciones en las estaciones migratorias mexicanas que organizaciones de derechos humanos han calificado como inadecuadas. Por los operativos de detención que en algunos momentos han sido descritos como violentos e indiscriminados. Esa realidad existe y no desaparece porque México esté ofreciendo una mejor experiencia a los aficionados del Mundial. La diferencia entre cómo México trata a los aficionados internacionales durante el Mundial y cómo trata a los migrantes centroamericanos que cruzan su territorio es una diferencia que también dice algo sobre las prioridades y los estándares que México aplica cuando los reflectores están encendidos versus cuando nadie está mirando. Señalar eso no es equiparar las situaciones. Los aficionados del Mundial y los migrantes centroamericanos están en situaciones completamente diferentes y el trato diferente que reciben no es necesariamente hipocresía, sino la aplicación de marcos legales distintos en contextos distintos. Pero sí es una invitación a que México, que en el contexto del Mundial está siendo reconocido justamente por su hospitalidad y su bienvenida genuina, aplique esos mismos estándares de dignidad y de trato justo también cuando los visitantes no tienen entradas de estadio, sino necesidades de protección. Eso no le quita valor a lo que México está haciendo bien durante el Mundial. Le añade una expectativa de consistencia que es exactamente lo que un país que quiere ser tomado en serio en el escenario internacional necesita construir. La credibilidad de los principios no se mide solo en los momentos de visibilidad. Se mide en la consistencia con que se aplican cuando nadie está mirando. Volvamos al Mundial y a lo que su contexto migratorio dice sobre algo que va más allá del fútbol. El fútbol se presenta al mundo como el deporte de la universalidad, el que no tiene fronteras en el campo, el que une a personas de culturas completamente diferentes en una celebración compartida.
el mundial como la expresión máxima de esa universalidad. Pero la universalidad tiene límites que se hacen visibles en las fronteras y en los aeropuertos y en los operativos migratorios que no hacen pausa por el fútbol. Y esos límites no están distribuidos de manera igual entre todos los aficionados del mundo. Afectan de manera desproporcionada a personas de ciertos orígenes y con ciertos historiales migratorios que en los países sede encuentran una bienvenida diferente dependiendo de su pasaporte y de su situación. Eso no es solo un problema de política migratoria. Es un problema de coherencia entre lo que el fútbol dice ser y lo que el contexto en que se celebra permite que sea. Un torneo que celebra la universalidad del deporte mientras una parte de su público más apasionado no puede ir a los partidos por miedo a las autoridades migratorias, no está siendo completamente honesto sobre qué tan universal es en la práctica. Esa incoherencia no es responsabilidad exclusiva de ningún actor. No es solo culpa de la administración Trump, aunque sus políticas son el factor más directo. No es solo responsabilidad de la FIFA, aunque la organización podría haber exigido garantías más explícitas a los países sede. No es solo un problema de las ciudades sede, aunque algunas de ellas podrían haber hecho más para proteger a los aficionados dentro de sus jurisdicciones. Es el resultado de la acumulación de decisiones de múltiples actores que juntas produjeron un contexto en que la promesa de universalidad del fútbol no pudo cumplirse completamente para todos los que quisieron vivirla. Y el contraste con México, con la experiencia que los aficionados de todo el mundo están describiendo en las sedes mexicanas, hace esa brecha entre la promesa y la realidad más visible de lo que habría sido sin ese contraste. Ese es el legado más incómodo que el Mundial 2026 va a dejar en el lado estadounidense del torneo. No los estadios semivacíos que se van a llenar eventualmente en los partidos de las fases finales con mayor demanda, sino la historia que los aficionados que no fueron, o que fueron con miedo, o que cambiaron sus planes para quedarse más tiempo en México, van a contar sobre cómo fue vivir este mundial desde su perspectiva. Esa historia no va a estar en los highlights oficiales. No va a ser parte de la narrativa de éxito que la FIFA va a publicar al final del torneo, pero va a estar en los testimonios de personas reales que vivieron una contradicción entre lo que el fútbol promete y lo que el contexto político de uno de sus países sede permitió. Y México, casi sin proponérselo de manera deliberada, va a ser el contrapunto de esa historia. El lugar donde la promesa de universalidad del fútbol se pudo vivir de manera más completa. El anfitrión que cuando dijo que todos eran bienvenidos, lo dijo de una manera que los aficionados de todo el mundo pudieron comprobar en su experiencia directa. Eso vale. Y va a seguir valiendo mucho después de que el último partido del Mundial 2026 haya terminado. Si crees que los aficionados del fútbol de todos los países y de todos los orígenes merecen poder vivir el Mundial sin que su estatus migratorio sea un factor de miedo y de exclusión, que la universalidad del fútbol tiene que ser real y no solo un argumento de marketing, especialmente cuando se celebra en un país que tiene el poder de hacer que esa universalidad sea práctica y no solo retórica, y que México está demostrando en este torneo que ser un buen anfitrión significa recibir a todos de verdad y no solo en los comunicados de prensa. Suscríbete al canal. Aquí contamos las historias reales del Mundial que los medios grandes no cuentan. Activa la campana para no perderte ningún análisis. Comparte esto con alguien que quiera entender lo que está pasando en este torneo más allá de los resultados de los partidos. Y dinos en los comentarios si tú o alguien que conoces vivió algo similar durante el Mundial en las sedes de Estados Unidos. Esa historia merece ser contada. Nos vemos en el próximo video.